Muy buenos días, ¿cómo están todos en casa? Esperando que todos se encuentren bien. Yo quisiera que dispongas tu corazón para poder entrar a sus atrios, a su presencia con acción de gracias. Yo quisiera que tomáramos un tiempo para adorar a Dios. Ojalá que ya toda la familia esté reunida y dispongamos este tiempo. ¿Por qué no ahí en casa donde te encuentres, le levantas tus manos a Dios y le das gracias a Él? Señor, en esta mañana queremos exaltar tu nombre, queremos glorificar tu nombre, queremos decirte que seas bienvenido a cada uno de los hogares, Dios. Sé bienvenido, Señor. Hoy disponemos nuestros corazones para adorarte, para exaltarte, para decirte que te amamos, Dios. Gracias, Señor. Queremos adorar tu nombre, Señor. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. A ti cantamos, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dile: aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Oh Señor, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Hoy te adoramos, te adoraré, oh Señor, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre, Señor, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Tú eres el Dios que obra en el silencio, que obra en nuestras vidas.
estás. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hoy cantamos milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así creemos en ti, Señor, creemos que estás sobrando. Tú estás sobrando, siempre obras a mi favor. Siempre obras a mi favor. Siempre obras a mi favor. En mi vida estás sobrando, en mi ser lo estás sanando. Siempre obras para mi favor. Oh, en mi vida estás sobrando, en mi ser lo estás sanando. Siempre obras para mi favor. Oh, en mi vida estás sobrando, en mi ser lo estás sanando. Siempre obras para mi favor. Siempre obras para mi bien, aunque no pueda ver, tú obras. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Na, 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 na.
estoy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres. Oh, oh, na, 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 na. Oh, abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Yeah, yeah. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Por tu gracia yo soy hijo de Dios, yeah. Yo soy hijo de Dios. Señor, en esta mañana declaramos que somos libres de todo temor, que somos libres de toda cautividad, de toda cadena, Señor. Y declaramos tu señorío en nuestras vidas. Declaramos que somos tus hijos. Podrías decírselo ahí en casa: soy tu hijo, soy tu hija, Señor. He sido trasladado del reino de las tinieblas a la luz admirable que está en Cristo Jesús. Señor, gracias por la libertad. Gracias porque aún antes que naciéramos tú nos escogiste, Señor. Nos escogiste aún antes de que estuviéramos en el vientre de nuestras madres, Dios. Gracias, Señor. Y en esta mañana, Señor, te damos a ti la alabanza, te damos a ti la adoración y te pedimos, Espíritu Santo, que tú hagas lo que tú quieres en esta mañana en cada uno de nuestros corazones. Yo quisiera que pusieras tu mano en tu corazón, ahí en casa, donde te encuentres, en el carro, en tu negocio. Señor, yo quiero declarar en esta mañana que este corazón es tierra deseable, que este corazón es buena tierra. Ven y deposita tu buena palabra, Dios. Ven y deposita lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, Señor. Yo bendigo este libro que está vivo, que es eficaz, que es cortante, que fue inspirado por ti, Señor, para darnos vida, para darnos soplo de vida, Señor. Y yo lo quiero bendecir. Y quiero declarar que esta palabra que tú vas a traer a nuestros corazones será una palabra que transforme nuestras vidas.
en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, puedes tomar ahí tu lugar en tu casa. Ponte cómodo, esperando que tengas tu Biblia, tu tableta, para tomar anotaciones. Amén. Y bueno, vamos a entrar en el tema de esta mañana. Creo que son de esos temas que a veces, bueno, nos confrontan, nos desafían, pero la Biblia misma dice que la verdad nos hace libres. ¿Cuántos creen eso? Y esta mañana yo le he puesto como título a este mensaje: el poder del perdón. ¿Cómo se llama el mensaje? El poder del perdón. Y siempre que hablamos de perdón es porque tal vez alguien hizo algo en contra de otra persona. ¿Cuántos saben que todos hemos cometido errores? Hemos metido la pata muchas veces, hemos tomado a veces malas decisiones, hemos lastimado a otros. Y la pregunta esta mañana tal vez sería: ¿qué debo de hacer cuando yo he lastimado a alguien? Pues la Biblia nos dice en Mateo 5:23 que si tu hermano, dice la Escritura, si tu hermano tiene algo en contra de ti, que tú vayas y te pongas a cuenta y te reconcilies, ¿verdad? Dice, anda y reconcíliate. Entonces, creo con todo mi corazón que el perdón es un cimiento de nuestra fe cristiana. El evangelio consiste en recibir el perdón por parte de nuestro Dios para después poderlo otorgar a otras personas. Ahora, el texto base que yo quise tomar es un texto muy conocido y es uno de mis personajes preferidos que vamos a hablar. Y puedo ver en este versículo cómo toda adversidad que puede levantarse en contra de nosotros, puede Dios cambiarla en bendición. Y ahorita lo vamos a ver, y ojalá pudieras abrir tu Biblia en Génesis capítulo 37. Voy a estar hablando de uno de mis personajes favoritos, que es José. Y quiero darles un poquito del contexto porque sé que hay personas que se están conectando por primera vez y que no conocen la historia de José, mejor conocido como el soñador. Y la Biblia dice en Génesis capítulo 37 que Jacob había habitado, el padre de José, había habitado en la tierra de Canaán. Me voy a ir un poquito rápido solamente para darles un poquito del contexto. Y dice que la familia de Jacob, y me llama mucho la atención como el primer hijo, siendo el penúltimo de 13 hermanos, lo menciona aquí como en la lista. Dice que José, siendo de 17 años, estaba apacentando con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha. Bilha era la sierva de Raquel, y estaba con los hijos de Zilpa. Le voy a decir un poquito del contexto para que usted vea en qué ambiente le tocó vivir a José, que bueno, yo no sé si te hubiera gustado vivir en un tipo de familia así. Había 4 mamás. Estaba Lea, estaba Raquel, que eran las esposas legítimas de Jacob, pero estaba la sierva, que era Bilha. Bilha dio a luz a Gad y a Aser, y Zilpa, esa fue Zilpa, y Bilha dio a luz a Dan y Neftalí. Los demás hijos fueron de Lea, fue Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y al último Dina. Y bueno, los hijos de Raquel fue José el penúltimo, y el último fue Benjamín. Entonces yo quiero que te imagines en un ambiente donde están 4 mamás, y este hombre que era José era el penúltimo, y la Biblia nos dice, ¿no?, que su padre lo amaba porque lo había tenido en su vejez. Lo dice ahí el verso 3.
Pero en el verso 4, y aquí quiero que veas, yo me voy rápido por causa del tiempo, pero quiero que veas esto. Yo puedo ver aquí tres tipos de aborrecimiento o tres niveles, porque dice que sus hermanos, viendo el amor que le tenía a su padre a él, le aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente a José. Y José, conocemos la historia, que tuvo un sueño, el cual le contó a sus hermanos, y dice ahí en el verso 5 que le aborrecieron más. Un segundo nivel. Y la escritura dice que José volvió a tener otro sueño, que esto lo vamos a tocar al final, en el verso 7, donde veía que estaban atados manojos en medio del campo, y estos manojos se levantaban y se postraban delante del manojo que era José, que era de él. Y dice la escritura que sus hermanos y su padre le dijeron: ¿a poco vas a reinar con por nosotros? Y luego dice ahí la escritura que le aborrecieron aún más. Fíjese nada más. Entonces me llama mucho la atención esta historia, y más adelante dice la Biblia que Jacob su padre lo manda a José a buscar a sus hermanos. Ellos estaban en un lugar llamado Hebrón, y dice que lo mandó a Siquem. Y si ustedes ven la Biblia, bueno, más bien si ustedes ven la distancia, de Hebrón a Siquem son 78 kilómetros. Porque le dijo su padre: ve a buscar a tus hermanos para ver cómo están apacentando las ovejas. Y bueno, José, muy obediente, va y busca a sus hermanos. Yo no sé qué hubiera hecho tu hijo si tú lo mandas a un adolescente de 17 años a buscar tortillas a 2 cuadras de tu casa, y el muchacho no encuentra tortillas. ¿Qué hace tu hijo? Va y se regresa y te dice simplemente: no hay. Bueno, ahora imagínate 78 kilómetros. De Hebrón a Siquem, 78 kilómetros. Y llega a Siquem, y dice la escritura que cuando llega a Siquem había un hombre, el cual le pregunta a José: oiga, ¿no ha visto unos muchachos que estaban apacentando aquí ovejas? Mire, yo escuché que se iban a ir a Dotán. Dotán de Siquem son 30 kilómetros más. Entonces quiero que tú veas cómo a veces, ahora, él no tenía la obligación de ir a buscarlos a un lugar donde su padre no lo había mandado, pero él da el extra. Él da un poco más, y él decide ir de Siquem a Dotán. Son 30 kilómetros más, o sea, son 107 kilómetros más o menos, más de 100 kilómetros caminó José, y llega a esta tierra de Dotán, y lejos de que sus hermanos lo reciban, ahí es donde empieza, en lugar del sueño, ¿cómo se llama? Pues sí, la pesadilla en la vida de José. Y dice ahí la escritura que lo metieron a José ahí en Dotán en una cisterna, y los hermanos maquinan, y dice la Biblia que deciden venderlo. Lo venden, lo llevan a la tierra de Egipto. Y todos conocemos que hay 3 etapas en la vida de José. Número 1, en la casa de Potifar. Número 2, en la cárcel. Y número 3, en el palacio. Y bueno, una de las citas favoritas para mí es Génesis 41:14, donde dice que por causa de que Faraón, ustedes acuérdense, Faraón tiene un sueño, ninguno de sus consejeros sabios lo puede interpretar, lo mandan llamar a José, lo afeitan, y bueno, sabemos que él le da la interpretación de ese sueño, y dice la escritura que le dijo: mira, vas a tener un tiempo de esas 7 vacas que tú estás viendo, gordas, muy cachetonas, son 7 años de bendición, 7 años de abundancia, pero van a venir otros 7 años donde tú vas a tener que almacenar, porque son 7 años de hambre. Dice que había 7 vacas flacas. Y conocemos la historia, y dice la Biblia que Faraón reconoce y lo pone como primer ministro o segundo de Faraón.
y empieza a gobernar. Ahora, ¿qué haciendo cuentas? No sé si tú habías pensado. La Biblia dice, ¿verdad? Pasan muchos años después de que José es vendido por sus hermanos. Él tiene 17 y dice la Escritura que él gobierna a los 30 años de edad. Han pasado 17 años de un proceso en la vida de José para poder estar preparado y gobernar. Ahora, cuando él tiene un encuentro con su padre en Génesis capítulo 50, y es donde vamos a estar partiendo este mensaje, la Biblia dice que cuando llegó Jacob y tiene ese encuentro con José, Jacob lo único que le queda es orar por sus hijos. Lo podemos ver en el capítulo 49. Ora por sus hijos, los bendice, ora por los hijos de José y al final muere Jacob. Ahora, acuérdate, son 13 años de formación de carácter, más 7 años de esas vacas gordas o 7 años de abundancia, ya son 20 años. Y dice la Escritura que se encuentra con sus hermanos o se revela a sus hermanos cuando eran los primeros 2 años de escasez en Egipto. En otras palabras, tuvo que esperar 22 años José para volver a ver a su padre y poder volver a ver a sus hermanos. Ahora, Jacob muere y Faraón le dice a José, bueno, puedes llevar a tu padre a donde tú quieras llevarlo a la tierra. Y dice la Biblia que lo llevó a la tierra donde habían enterrado a Sara, a la cueva de Macpela. Y yo quiero que vean, y voy a empezar con este versículo, o sea, les estoy resumiendo un poquito del contexto porque es importante, pero quiero que veas Génesis 57. Van a enterrar a Jacob y dice que José partió para enterrar a su padre. Y me llama mucho la atención, y estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, dice, y lo acompañaron todos los funcionarios de Faraón, todos los ancianos de la casa de Faraón y todos los oficiales de alto rango de Egipto. Quisiera que tú pusieras en tu mente esta imagen. Se está muriendo el padre del hombre más sabio o del hombre de mayor influencia de Egipto. Y quiero que veas el ambiente, el peso que José tenía en ese lugar. De hecho, la Biblia dice que José era padre de Faraón, así lo dice Génesis 45:8 me parece. Escúchame bien, pero bueno, dice que partió esa caravana con todos los funcionarios de Egipto y dice ahí en el verso 9, y una gran cantidad de carros de guerra, fíjense bien, con sus conductores acompañaron a José. ¿Por qué te estoy leyendo todo esto? Porque quiero que veas el panorama que les está esperando a los hermanos. Ya no está su padre que les pueda proteger. Y ahora, y este es el texto que quiero tomar y lo voy a leer en la versión nueva traducción, la NBI, perdón. Y escúcheme bien. Génesis 50:20, este es el texto base. Usted y yo lo conocemos y dice, vosotros pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para que veamos lo que hoy, para mantener vida en mucho pueblo. Pero quiero que lo vea en esta versión internacional. Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios, podrías decir en casa, pero Dios transformó ese mal para bien, para lograr lo que hoy estamos viviendo, para salvar la vida de mucha gente. Escúchame bien. Y si lo vamos un poquito atrás, en el primer encuentro que tiene José con sus hermanos, les dice, no se entristezcan, porque Dios me mandó aquí para dar vida.
Entonces, yo en esta mañana quisiera tomar de este pasaje, de este versículo, Génesis 50:20, quisiera sacar tres verdades, tres cosas, tres fundamentos, tres puntos sobre el perdón, sobre el poder que el perdón tiene en nuestras vidas. ¿Cómo se genera ese poder en nuestras vidas a través del perdón? La primera cosa que quiero decirte es esto: el perdón es un regalo recibido. Repito, el perdón es un regalo recibido. Dice ahí la Biblia: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. ¿Sabes algo? Cada uno de nosotros, cuando no conocíamos de Cristo, lo único que hacíamos era el mal. ¿Cuántos saben eso? Y el Señor me recordaba ese pasaje de Génesis capítulo 6, donde Noé está haciendo el arca que Dios le mandó por el juicio que iba a mandar sobre esa tierra. Y dice la Escritura, ¿verdad?, que el Señor vio que la maldad de los hombres en la tierra era mucha y que toda intención de los pensamientos del corazón del hombre solo era hacer siempre el mal. Entonces, yo te quiero decir algo: todos, cuando no conocíamos de Cristo, hacíamos el mal, solo el mal. Entonces, escúchame bien, y ese es el fundamento, yo lo decía hace un momento, es el fundamento de nuestra fe cristiana, de que tú y yo, Jesús vino a esta tierra, vino a morir por ti y por mí, para otorgarnos ese perdón. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, aquí hay algo importante, y te voy a decir dos cosas. Cada uno de nosotros somos como un libro. En ese libro tenemos un prólogo, tenemos una introducción, tenemos capítulos donde hay victorias, hay fracasos, hay derrotas, pero también hay capítulos donde son capítulos, digamos, oscuros tal vez, donde ahí se refleja mucho el pecado que cada uno hicimos. Y aquí hay algo importante: muchas veces minimizamos la clase de vida que llevábamos antes de conocer a Cristo. Muchas veces pensamos, bueno, yo no era tan malo como fulanito. Él robó, él mató, él hizo esto, cometió esto. Yo simplemente, pues no era tan malo. Y ¿sabes algo? No podemos minimizar el pecado que cada uno hemos cometido. El pecado delante de Dios es pecado. Amén. Entonces, yo no sé en qué condiciones tú viniste al Señor cuando le conociste, pero ¿sabes algo? Te voy a decir algo que realmente todos, la mayoría, yo me atrevería a decir que venimos en una condición de mucha desesperación. Y te quiero dar este pensamiento, escúchame bien, hablando de que el pecado es un regalo que hemos recibido de Dios. Mientras más entendamos nuestra necesidad de ser perdonados, más fácil perdonaremos a otros. Escucha lo que te estoy diciendo. Mientras más entendamos nuestra necesidad de ser perdonados, más fácil perdonaremos a otros. Cuando tú y yo hemos recibido el regalo del perdón que Dios nos ha dado, te voy a decir algo: es más fácil que perdonemos a otros. Cuando tú y yo minimizamos nuestro pecado, cuando tú y yo decimos, no, es que yo no he hecho tantas cosas malas, te va a costar mucho trabajo perdonar a la gente que has herido. ¿Me estás siguiendo? Y te voy a decir algo del pecado. Pensando en un David, un hombre que escribió los salmos, un hombre que caminó con Dios, que era conforme al corazón de Dios. Pero cuando David comete adulterio, y lo quiero tomar como ejemplo, David cuando comete adulterio, ¿qué sucede? Él hace tres cosas que el pecado hace en nuestras vidas. El pecado nos lleva más tiempo del que queremos estar ahí. Nos prolonga nuestra estancia
en esa condición. El pecado nos hace pagar un precio más alto del que queremos pagar. El pecado nos hace hacer cosas que nunca imaginamos hacer. ¿Quién iba a pensar que el hombre de Dios, que era conforme al corazón de Dios, cometería adulterio y mataría a alguien? ¿Quién lo pensaría? Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que David perdió 4 hijos. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Y ¿sabes algo? Cuando yo veo que el perdón es un regalo que hemos recibido de Dios, yo me venía a la mente el ejemplo de este hombre que escribió esta canción, que creo que es la canción más famosa en todo el mundo, el canto más famoso, Sublime Gracia. John Newton, un hombre que vivió en los años 1700, un hombre que se crió con una madre bien cristiana, bien devota, pero a los 7 años este hombre pierde a su madre y lo único que él hace, su padre se lo lleva a los barcos, a barcos pesqueros, y ahí vivió toda su infancia y parte de su adolescencia. Dice la historia que una vez hasta lo embriagaron, lo llevaron a un barco de la naval, de la fuerza naval, y ahí lo embriagaron y abusaron y golpearon fuertemente de él. Y bueno, dice la historia que un día él se enrola con esos barcos de esclavos, y también fue un hombre, y él lo dice, fui un hombre terrible. Y me gusta este pensamiento que él dijo: con frecuencia vi la necesidad de ser un cristiano solo para escapar del infierno, pero amaba el pecado y no estaba dispuesto a abandonarlo. Y muchas veces así nos pasa. Y este hombre llegó tan bajo en las garras del pecado, que pronto estaba en un estado donde la tripulación lo despreciaba, donde la tripulación, dice la historia que una vez lo aventaron al mar y literalmente lo agarraron un arpón y le dieron con un arpón que le penetró en la cadera. Y me acordé del pasaje de Jacob cuando lucha con el ángel, y dice que a partir de ahí este hombre empezó a vivir con ese sentimiento de empezar a buscar a Dios. Y bueno, cuando yo veo a la historia de John Newton y veo todo lo que tuvo que pasar y todo lo que hizo Dios en su vida, de verdad muchos tal vez no llegamos a ese punto, pero Dios lo llamó porque su madre tenía una promesa de parte de Dios. Ahora yo te voy a decir algo, escúchame bien. Y voy a empezar en el siguiente punto. Entonces, la primera cosa es, el perdón es un regalo que hemos recibido de parte de Dios. ¿Le das gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en tu vida? Miren, volviendo un poquito a la historia de John Newton, dice la historia que este hombre, cuando ya se hizo de su barco para ya poner su propio negocio de esclavos, dice que 2 días antes de zarpar ya con su tripulación, le dio un ataque de epilepsia ahí en medio del barco, y dijeron todos los de la tripulación: yo no me subo con este. Y eso fue lo que Dios pudo hacer con él, y de ahí el Señor lo llamó y salvó muchas vidas, y él fue uno de los hombres que ayudó a abolir la esclavitud en Inglaterra. Bien, segundo punto, el perdón es un regalo que se entrega. ¿El perdón qué? El perdón es un regalo que se entrega. Escúchame bien, tú y yo recibimos el perdón de parte del Señor. Pero el evangelio no se queda ahí. El perdón ahora es algo que tú y yo tenemos que entregar a aquellos que nos han ofendido.
Y volviendo un poquito a la historia de José, escúchame bien, yo quiero preguntarte, ¿por qué razón José pudo otorgarles el perdón a sus hermanos? Y creo que este es algo muy importante. Y estoy hablando, y quise usar la palabra regalo. Regalo. Porque un regalo tú lo recibes no porque te lo merezcas. Lo recibes porque alguien te aprecia. Porque es algo simbólico de apreciación de otra persona. Ahora, te lo voy a hablar con la Biblia. ¿Por qué razón José pudo otorgarles ese perdón a sus hermanos? Yo te voy a decir algo. La Biblia dice en Génesis 45:5 que cuando tuvo ese encuentro con sus hermanos por primera vez, él les dice a sus hermanos: ustedes no me trajeron aquí a Egipto, sino Dios. O sea, en otras palabras, fue Dios y no sus hermanos quienes lo mandaron. Los hermanos fueron un instrumento de Dios para la vida de José. Y yo te quiero decir algo: Dios va a usar a la gente que más amas para entregarte y llevarte a Egipto. Egipto representa un lugar de esclavitud. Egipto representa un lugar de soledad. Egipto representa un lugar de difamación. Egipto representa un lugar donde Dios trata contigo, donde te forma en su carácter. Pero yo te voy a decir algo. Aquí el promotor de que José fuera a Egipto no fueron los hermanos, fue Dios. Y yo te quiero decir algo. Tal vez Dios usó a tu padre, a tu madre, a ese maestro, tantos personajes que pudieron pasar en tu vida para que tú seas el día de hoy quien tú eres. ¿Podrías aceptar que Dios usó a ese maestro, a ese entrenador, para que Dios te diera el carácter que tienes hoy? ¿Pudieras aceptar que ese padre alcohólico, ese padre que te abandonó, hizo que tú salieras adelante por la gracia de Dios? Hay cosas que no entendemos por qué Dios las permite, pero Dios las permite con un propósito. Y te voy a decir algo: José nunca leyó su propia historia, él la tuvo que vivir. Y tal vez la historia que tú estés viviendo el día de hoy, tal vez tus hermanos te estén vendiendo. Amén. Entonces José pudo perdonar porque fue Dios quien usó a los hermanos de José. La segunda razón que yo puedo ver aquí también que José pudo perdonarlos es que Dios lo usó para preservar mucha vida. Lo dice ahí Génesis 45:7, para preservar vida. Escúchame, si José, quiero que veas qué hubiera pasado de Egipto si José no hubiera estado en el tiempo que Faraón lo requería. Hubiera habido hambre y todos hubieran muerto en Egipto y en la tierra de Canaán. Todos hubieran muerto. Entonces el Señor usó a José para que trajera vida. Cuando tú y yo perdonamos a alguien, le estamos dando vida, no importando si se la merezca o no. Y el Señor me recordaba este pasaje de Juan capítulo 12, verso 24, donde dice: si el grano de trigo no cae en tierra, muere y queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Te lo repito: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, y luego dice y queda solo, pero si muere lleva fruto. Y ese es el proceso que José tuvo que vivir para poder otorgar ese perdón a sus hermanos. Cuando hablamos de proceso de perdón en la vida de nosotros,
yo estoy hablando de José y lo primero dice, si cae a tierra. El caer a tierra representa que seamos humillados. El caer a tierra, y recuerda por ejemplo Nabucodonosor, que tuvo que vivir 7 años como un animalito. Fue humillado por Dios. Saulo de Tarso fue tirado a tierra. Y muchas veces nos van a tirar a tierra. Y la segunda cosa, tenemos que morir. Y ¿sabes algo? Y tenemos que quedarnos solos. Y te voy a decir algo, cuando veo este versículo de Juan 12:24, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere y queda solo, pero si muere lleva fruto, yo pude entender algo. Lo que tú sientes que te está matando es lo que va a dar vida a otros. Wow. Lo que tú sientes que te está matando es lo que va a traer vida a otros. Y ese es el regalo del perdón. Entonces, ¿por qué razón José pudo otorgarles el perdón? Porque fue Dios quien lo mandó. Dios ha usado muchas cosas en tu vida que tú y yo no entendemos, o que tal vez el día de hoy las entiendas, pero en un pasado no las entendíamos. Dios te da el regalo del perdón para dar vida a otros. Y la tercera razón aquí de este punto de José, ¿por qué pudo perdonar? Porque fue Dios quien lo puso como gobernante. Fue Dios quien lo puso como padre de Faraón. Lo dice ahí Génesis 45:8. En otra versión dice que Dios lo puso como consejero. Pero sabes una cosa, y esto lo voy a tocar al final. El primer encuentro que José tiene con Faraón, y Faraón le dice su sueño y todo, lo que me encanta de José fue la primera respuesta que le da a Faraón, y le dice: no está en mí, no me mires a mí, tienes que mirar al Dios Todopoderoso. Y cuando tú ves la historia, muchas veces, me parece más de 7 veces, le está diciendo José a Faraón: Dios, si te ha dado ese sueño, Dios hará esto. Dios, si te lo repitió 2 veces, es por esto. Pero pone a Dios en primer lugar. Entonces, tú y yo hemos recibido ese regalo del perdón. ¿Estamos dispuestos a entregarlo, a darlo? Creo que los hermanos no entendían ni pensaron de la misma manera, los hermanos de José, porque dice ahí en Génesis 50:15: pero ahora que nuestro padre ha muerto, los hermanos de José tuvieron temor y decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Y se les ocurrió un plan a los hermanos. ¿Verdad que los hermanos son buenos para los planes? Híjole. Dice la escritura, entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir tu padre nos mandó decirte este mensajito, José. Por favor, Génesis 50:17, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te han hecho, porque el pecado, fíjese, el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios, de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Y me llama mucho la atención, y quisiera que miraras esta escena en tu mente. Cuando José recibió el mensaje, dice ahí en el verso 17, perdió el control y se echó a llorar. ¿Sabes algo? Creo que José es uno de los hombres que podemos ver en la Biblia que más lloraron, que más quebrantamiento tuvieron. Y José nuevamente pone a Dios en primer lugar, porque dice más adelante en el verso 18, dice que sus hermanos llegaron y se postraron ante él en el suelo y le dijeron: somos tus esclavos. Y sabes algo,
cuando este pasaje yo lo estaba leyendo, Génesis 50, 18, dice que se arrojaron al suelo delante de José 22 años atrás. José le había dado un sueño a José, Dios le había dado un sueño a José, que un día sus hermanos estarían postrados. Y yo te quiero dar una palabra de ánimo. Yo no sé cuál es la promesa, cuál es el sueño que Dios ha hablado a tu corazón. Tal vez son tus hijos que no son convertidos. Tal vez son tus padres que no quieren saber de Cristo. Yo no sé cuál es la palabra que Dios ha hablado, pero José tuvo que esperar 22 años para que sus hermanos estuvieran ahí prostrados delante de él, porque Dios había hablado eso. Y yo te quiero animar, cada palabra, cada promesa que Dios ha dado a tu vida, en algún momento se va a postrar ante ti y va a ser cumplida a tu vida. Y José vuelve a decir ahí en el verso 19, ¿verdad? Le dice a sus hermanos, no tengan miedo, no los voy a matar. Y otra vez vuelve a meter a Dios. ¿Acaso estoy en el lugar de Dios? ¿Acaso soy Dios para castigarlos? ¿Sabes algo? Cuando tú y yo no queremos otorgar el perdón, usurpamos el lugar de Dios para castigar a otro. Te lo repito, cuando tú y yo no queremos perdonar a otra persona, ¿sabes algo? Le decimos a Dios, quítate del trono porque yo a este hombre, a esta persona no lo voy a perdonar. Y yo sé que alguno está pensando en casa, pero es que tú no sabes lo que me ha pasado a mí, Jorge. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y Dios lo experimentó a través de Jesucristo en esta tierra. Te voy a decir algo, el perdón que no otorgamos a esas personas que nos han ofendido significa que tomamos el lugar de Dios para castigarlos. Significa que no valoramos el perdón que Dios nos ha dado a nuestras vidas. ¿Cuántos nos gusta que Dios tenga misericordia de nosotros? Cuando tú y yo cometemos un pecado decimos, ay, es que no es tan grave. Pero cuando alguien más comete el pecado, lo queremos colgar. ¿Y sabes qué recordaba cuando ese pasaje de David, cuando llega el profeta Natán y lo va a amonestar? Segunda de Samuel capítulo 12, lo va a amonestar. Y le empieza a contar una historia a David, y a mí me gusta usar esta, perdóneme, tal vez es una falta de respeto, pero a mí me gusta ubicarlo a nuestros días. Le da una bolsa de palomitas y le dice, toma David, tómate estas palomitas mientras te cuento esta historia. Y dice que había dos hombres en una ciudad, un hombre era rico, el otro era pobre, y que un día, ¿verdad?, llegó un hombre a tocar a la casa del rico para que le diera de comer. Y dice la escritura que no quiso tomar de las muchas corderitas que tenía, sino que fue con el hombre pobre. Y me llama mucho la atención la ternura que la Biblia dice sobre este hombre. Dice que el hombre rico tomó la única corderita que tenía el hombre pobre. Esta corderita, ¿verdad?, bebía de su propio vaso, dormía en su propia cama. Dice que la tenía como una hija. Pero ¿qué hizo este hombre rico? Quitó al hombre pobre su corderita y la guisó para darle a este hombre forastero. Y la escritura dice que fue tal el enojo de David que dijo, ese hombre es digno de muerte. En otra versión dice, ¿cómo pudo ser tan ruin este hombre de cometer eso? Y yo siempre que leo este pasaje, Natán, que era un hombre ya grande, un anciano, yo me imagino que Natán levantó su dedo huesudo y le dice, ese eres tú. Qué fácil es pedir misericordia para nosotros, pero qué difícil es otorgarla cuando tú no sabes
que ese mismo eres tú. Ahora yo te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de José? ¿Qué hubieras hecho? Cuando perdonamos a alguien, renunciamos al derecho de castigarlo. Repito, cuando perdonamos a alguien, renunciamos al derecho de castigarlo. Cuando perdonamos a una persona, pensamos que la persona a quien estamos perdonando sale de la cárcel, pero quien está saliendo de la cárcel somos nosotros mismos. Salimos libres de ese lugar. Y la Escritura nos dice que tú y yo, Efesios 4:32, que seamos bondadosos, que seamos compasivos unos a otros, perdónense mutuamente, así como Dios, y esta es mi versión, así como Dios les ha otorgado el regalo del perdón a ustedes. Entonces ese es el evangelio, esa es la esencia del evangelio. Cuando tú y yo hemos recibido el perdón de Dios, ahora lo tenemos que bajar a todos aquellos que nos rodean. Te voy a decir algo, palabras de Corrie ten Boom, y ahorita le voy a decir quién es esta mujer. Dice, el perdón es un acto de la voluntad, y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Eso me encantó. Te lo repito, el perdón es un acto de la voluntad y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Muchas veces tu corazón te dice, no perdones, pero es una decisión. Corrie ten Boom fue una mujer que rescató a muchos judíos en la Segunda Guerra Mundial, que les dio asilo, que los protegió. Y sabes algo, a ella le tocó ver la muerte de su hermana Betsy por uno de los soldados. Y dice la escritura, bueno, dice la historia que una vez se encontró a uno de esos soldados que habían atormentado a todos esos judíos. Y ella dice, yo no quería perdonarlo, pero le estreché mi mano y solté el perdón. Y ahí estábamos ese antiguo guardia y yo estaba esa antigua prisionera, porque fue muchos años después. Y dice que nunca había sentido tan fuertemente el amor de Dios como lo sintió en ese momento. Y dijo esta mujer Corrie ten Boom, escúchame bien, y este es un consejo que Dios nos da a través de una mujer que sufrió. Escucha, aquellos que fueron capaces de perdonar son los que mejor pudieron reconstruir sus vidas. ¿Cuántas personas no quieren perdonar y tienen de sus vidas un desastre? Están hechas pedazos. Entonces tenemos que perdonar, tenemos que soltar ese perdón. Aquellos que fueron capaces de perdonar, dice ella, son los que mejor pudieron reconstruir sus vidas. Yo te pregunto, ¿cómo está tu vida ahorita? ¿Tu vida está reconstruida o tu vida se está cayendo en pedazos por causa del resentimiento, por causa de la amargura? Suelta a esa persona. Debido a que no amamos bien, debemos de perdonar frecuentemente. Todavía no estamos listos. Todavía no nos parecemos tanto a Jesús. Por eso es que constantemente tenemos que perdonar. Pero una vez que lleguemos a la altura del varón perfecto que es Jesús, ya no habrá necesidad porque nuestro nivel de amor crecerá. No es una acción de un solo día. Muchas veces ofendemos y nos ofenden. Entonces ya dije, la primera cosa, el perdón es un regalo que he recibido. El perdón es un regalo que tenemos que entregar. Y la tercera cosa que quiero decirte, el perdón beneficia a todos. El perdón beneficia a todos. Y mire, no quiero dejar de decirte esta frase también. El poder del perdón, escucha. El poder del perdón está en tu habilidad de reproducir el perdón de Dios una y otra vez en nuestras vidas.
El poder del perdón está en tu habilidad de reproducir el perdón de Dios una y otra vez. Entonces, la tercera cosa es que el perdón beneficia a todos, al que ofendió y al ofendido. Y voy terminando este mensaje, si me ayudas, por favor, Axel. Vuelvo otra vez a Génesis 50:20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que estamos viendo y salvar a vida de mucha gente. Escúchame bien, José reconoce que Dios es el que le ha dado su perdón, Él lo extiende y da vida, y todos se beneficiaron. Se benefició Faraón, se benefició los hermanos de José, se benefició él mismo. Escúchame bien, quisiera que pudieras ver esta imagen de los maoris. Los maoris son una tribu, los primeros pobladores que llegaron a Nueva Zelanda. Los maoris, escúchame bien, era una tribu que se especializaba no en el canibalismo, pero sí eran muy agresivos. Y quiero contarte esta historia. No sé en qué año fue esto, pero dice que en una ocasión llegaron unos misioneros que Dios había mandado a evangelizar a estos nativos en Nueva Zelanda. Y estos misioneros empezaron a aprender el dialecto, el idioma, y empezaron a tener contacto con la gente, empezaron a traducir la Biblia, tradujeron el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos. Y sabes, empezaron a hacer una escuelita con los niños y les empezaron a enseñar a leer de diferentes tribus. Pero solamente había una niña de los maoris que aprendió a leer. Esta niña se llamaba Tarore. Ella asistía a esta escuela de misión, era muy inteligente, y un día esta niña recibió a Cristo en su corazón. Y sabes, estos misioneros le regalaron ese libro según San Marcos a esta niña Tarore. Y esta niña, ¿sabes qué empezó a hacer? Todas las noches reunía a toda la tribu y en medio de la fogata les empezaba a leer lo que la palabra de Dios decía. Y bueno, para hacer la historia corta, se empezaron a pelear una tribu con otra tribu y la cosa se puso muy difícil. Y entonces algo que se les ocurrió a los misioneros, decirle a los padres de los niños que estaban yendo a esta escuelita misionera, les dijo: si quieren, nosotros nos los llevamos muy lejanos de aquí a otro lugar para que salvaguardemos sus vidas. Y los padres accedieron. Y una vez que los misioneros se llevaron a estos niños, cuando iban en ese tiempo de peregrinación para el otro lugar, llegaron los de otra tribu y mataron a esta niña Tarore. Imagínense. Cuando el padre se entera, dice: yo no sé por qué me está pasando esto a mí, pero yo recuerdo que una vez mi hija me leyó cuando Jesús estaba en esa cruz y dijo las palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice la historia que este hombre, el padre de Tarore, lo perdonó a aquel que había asesinado a su hija. Y sabes algo, la historia dice que este hombre que asesinó a esta pequeña le robó aparte ese
evangelio traducido, y este hombre empezó a leer y también tuvo un encuentro con el Señor. Y él dijo: yo voy a ir y voy a pedir perdón, aunque puede ser que me maten. Y dice que este hombre llegó con el padre de Tarore y le pidió perdón. Y este hombre, el padre, le perdonó. Y ese fue el principio para que todas las tribus se unieran en el perdón. Y cuando tú ves esta historia, escúchame bien, en Nueva Zelanda es uno de los principios fundamentales en la vida de ese país, el perdón. ¿Sabes algo? El perdón no cambia el pasado, pero amplía el futuro. El perdón no cambia el pasado, pero amplía el futuro. El perdón no excusa el comportamiento del ofensor, pero es abandonar el resentimiento y mirar al otro como igual a él, a pesar de lo que haya hecho. Y yo quiero en esta mañana decirte por último, escúchame bien. Cuando José les dice esas palabras a sus hermanos: no se preocupen, Dios me ha enviado acá. José les dice ahí en el verso 21: no tengan miedo. ¿Sabes? Cuando tú y yo otorgamos el perdón, el miedo se va. Y les dice: yo les cuidaré a ustedes de sus hijos. Y dice que así, con el corazón en la mano, José los confortó, los reconfortó. Wow. No era José, no eran los hermanos quienes tenían que confortar a José. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que Dios había hecho algo en él. Y por eso puedo entender nuevamente esa frase cuando José le dice a Faraón: no está en mí. ¿Acaso yo estaré en el lugar de Dios para castigarlos? Les dice José. Yo te voy a decir algo: no es posible tú perdonar en tus propias fuerzas. Es Dios quien tiene que hacer una obra en tu corazón. Es Dios. No está en ti, está en Dios. Pero tú tienes que decirle: Señor, yo he recibido tu perdón y yo estoy dispuesto a otorgarlo a los demás. Siempre lo digo en los mensajes: si te tienes que llevar algo de este mensaje, llévate este último pensamiento. Este último pensamiento. Una amistad rota, que es reparada a través del perdón, puede ser incluso más fuerte de lo que fue una vez. Wow. Hay mucha gente que dice: no, una vez que tú rompes una amistad con alguien, eso ya no puede ser posible que se restaure o que sea mejor. Yo te voy a decir algo, y te lo repito, este pensamiento: una amistad rota, que es reparada, que es enmendada a través del perdón, puede ser incluso más fuerte de lo que fue una vez. Tú y yo teníamos una enemistad con Dios un día por causa del pecado de Adán, por causa de nuestro pecado. Tú y yo un día le dimos la espalda a Dios, o le dimos la espalda a Dios. Muchas veces tal vez conociste de Cristo y hoy Dios te está dando la oportunidad de restaurar su relación contigo. Pero te digo algo:
esa relación, el perdón puede hacer que sea más fuerte. A tu mente y a mi mente no lo entendemos. Yo quiero orar. Yo sé que esto causa cierto dolor, cierta incomodidad en muchos corazones, pero yo puedo sentir como el corazón de Dios lo hemos lastimado grandemente, porque nos hemos puesto en el lugar de Dios y queremos castigar, queremos decir, esta persona merece. Pero ¿sabes algo? ¿Por qué no renuncias? ¿Por qué no le dices a Dios, Señor, yo me quiero bajar del trono y quiero decirte que así como tú me has otorgado el don, el regalo del perdón, yo lo quiero soltar, yo lo quiero declarar? Y yo no sé si tú tienes que perdonar a alguien, tu padre, tu madre, tu esposo que te dejó. Yo no lo sé, ese maestro, ese entrenador, esa persona que te hizo daño. Suéltalo en esta mañana, perdónalo, para que tú lo beneficies como fuiste beneficiado. Cuando tú perdonas, vas a traer libertad a tu corazón. Padre celestial, en esta mañana yo quiero orar por cada uno de nosotros. Yo quisiera que pusieras tu mano nuevamente en tu corazón, Señor, y yo quiero declarar y quiero otorgar el perdón a aquellos que me han hecho daño. Yo quiero otorgar ese perdón, Señor. Yo no quiero ponerme en tu lugar, Dios. Yo quiero darlo, Señor, como tú me has perdonado a mí, Señor. Señor, y yo creo, Señor, firmemente que tú puedes hacer un milagro como lo hiciste en la vida de José. La vida de José y de sus hermanos no nos cuenta cómo fue su relación después de que él les otorgó el perdón, pero yo creo con todo mi corazón que fueron los mejores años de su vida, Señor. Y yo bendigo a cada persona que está viendo este momento, esta transmisión, Señor. Hoy en este momento, siendo, Señor, las 10:16 de la mañana, yo declaro libertad en esta hora, en el nombre de Jesús. Y quiero terminar, si tú estás viendo por primera vez, no es coincidencia que te hayas metido a la página, a esta transmisión. Y posiblemente tú tienes rencor hacia alguien y has pensado vengarte y has pensado en castigarlo y has tenido por años. José duró 22 años sin haber visto a sus hermanos. Yo no sé cuánto tú lleves con esto, pero Dios en esta mañana te está ofreciendo su perdón para que lo puedas otorgar. Primero lo tienes que recibir, y yo te digo en el nombre de Jesús, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te doy gracias en esta mañana porque yo quiero recibirte como Señor y Salvador. Señor, perdóname primeramente a mí por toda mi vida, Señor, por todos los pecados que yo he hecho. Yo te recibo como mi suficiente Salvador y yo declaro que recibo la gracia del perdón, algo que no merezco, lo recibo en mi corazón y tú me das la facultad para poder perdonar a aquellos que me han ofendido, y yo lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, si tú hiciste esta oración, no sé si van a poner el teléfono para que te comuniques con nosotros vía WhatsApp. Si tú recibiste a Cristo, si tú necesitas oración por alguna petición, también va a aparecer, y te pido que por favor te comuniques con nosotros, nos digas la petición que requieres. Estamos orando todos los días 6 de la mañana, y si quieres unirte con nosotros te podemos mandar el link. Será una bendición que te puedas unir con nosotros, y no me resta más que bendecir sus vidas, bendecir a cada uno de ustedes. Ahorita a las 10:30 empieza la transmisión de niños, y quiero también agradecer a todos aquellos que han seguido sembrando sus semillas, sus diezmos, sus donativos, sus ofrendas. Gracias, porque en verdad podemos ver su amor a la obra.
Yo los bendigo y declaro bendición sobre sus vidas, y pronto, muy pronto ya nos veremos dentro de la iglesia. Estén atentos y pues que Dios les bendiga grandemente. Amén. Amén. Estamos despedidos. Dios les bendiga.